Hay una línea muy delgada entre soñar y seguir atrapado en la fantasía, entre visualizar una vida distinta y seguir exactamente igual. Todos hemos escuchado frases como manifiesta lo que deseas, el universo conspira, todo está en tu mente, pero seamos honestos, ¿cuántas veces eso ha funcionado realmente? El problema no es la intención de manifestar, el problema es que nos han enseñado a hacerlo sin base, sin método y sin profundidad. En el libro Mind Magic, o Mente Mágica, no se trata sobre pensar bonito, sino más bien es una cirugía mental. Y no lo digo como metáfora barata, lo dice literalmente un neurocirujano de Stanford. Por lo que si quieres saber de qué forma la manifestación deja de ser un deseo y se convierte en neurociencia aplicada, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de este libro Mente Mágica o Mind Magic, más propiamente dicho. Y la parte importante es que, pues de mágico te vas a dar cuenta que hay poco, o bueno, todo dependerá de cómo lo analices. Sin embargo, todo este concepto de manifestación, que muchas veces va arraigado al pensamiento mágico, pues en este libro lo va a aterrizar hacia los conceptos científicos, sin dejar de lado aspectos como la creencia, aspectos como el condicionamiento, aspectos como la mente subconsciente, entre otras cosas. Sin embargo, es una versión mucho más fresca y, digamos, más fundamentada de todas aquellas cosas que muchas veces carecen de fundamento y sobre todo muchas veces también caen en este concepto del humo, ¿no? Entonces, sobre este libro, su autor, James R. Doty o James R. Doty, no escribe desde un penthouse de coaching emocional. El autor es médico, neurocientífico y alguien que creció en el abandono, la carencia y el caos familiar. En este libro se derrumba la idea de que manifestar es repetir frases en el espejo y esperar milagros. Aquí, la manifestación se vuelve un proceso consciente de reconfiguración neuronal. Entrenas tu enfoque, reescribes tu diálogo interno y fortaleces circuitos que sí transforman tu realidad. Este libro mezcla neurociencia, compasión, meditación y visualización, pero no como moda, sino como estructura. Es un mapa mental para dejar de sabotearte y empezar a ser autor real de tu vida. Y para este análisis me voy a centrar en 5 enseñanzas principales que te voy a decir a continuación. La primera, lo que sostienes en tu mente se convierte en tu realidad, pero solo si sabes sostenerlo bien. 2, tu diálogo interno es el hechizo que lanza tu mente todos los días. 3, el cuerpo responde primero. Emoción, luego acción, luego realidad. 4. No es lo que te pasó, es cómo tu cerebro lo interpretó. Y 5. La compasión no es debilidad, es poder regenerativo. Este libro es una invitación a dejar de tratar la manifestación como superstición y empezar a usarla como un sistema operativo. No se trata de repetir frases sin sentido, ni de esperar que el universo haga su parte mientras tú sigues actuando igual. La verdadera magia no está en visualizar una vida perfecta, está en reconstruir el puente entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces todos los días. Y ese puente no se construye con deseos, sino con atención dirigida, compasión practicada y un compromiso radical con dejar de ser víctima de tu mente para convertirte en su arquitecto. Si algo duele en tu vida hoy, no lo ignores, obsérvalo, escúchalo y empieza a entrenar tu mente para que ese dolor deje de ser el director y se vuelva el mensajero. Antes de iniciar, es importante que te hagas saber que la edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en mayo del año 2024 y su autor es el doctor James R. Doty. No es un gurú de redes ni un influencer espiritual. Es un neurocirujano, profesor en Stanford y director del Centro de Investigación en Compasión y Altruismo. Su enfoque es científico, pero su mensaje tiene alma. Estudia cómo el cerebro responde a la compasión, al enfoque, al pensamiento dirigido y cómo todo eso puede cambiar literalmente tu realidad.
Y no lo dice nada más bajo un aspecto de estudio, sino que esto también lo aterriza mucho a su vida personal. Es un gran libro que te recomiendo también le des la oportunidad si es que esta información va a resonar contigo. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más hagan eco contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: lo que sostienes en tu mente se convierte en tu realidad, pero solo si sabes sostenerlo bien. Una de las enseñanzas más potentes y muchas veces malentendidas de este libro Mind Magic es que manifestar no es visualizar una vez lo que quieres y esperar que se materialice por arte de magia. Manifestar, como lo plantea el autor James Doty, es una práctica de atención sostenida, emoción dirigida y enfoque entrenado. Y la clave aquí es el verbo sostener. El autor lo explica con precisión clínica. El cerebro humano es un sistema adaptable. Eso es lo que se conoce como neuroplasticidad. Y lo que sostenemos de manera repetida en nuestra mente, especialmente si está cargado de emoción, genera nuevas conexiones neuronales. Es decir, el cerebro se reconfigura en función de lo que repites con intención. Y este principio es igual de poderoso para crear una realidad expansiva o para mantenerte atrapado en patrones autolimitantes. El autor explica que el sistema límbico, en especial la amígdala, tiene un rol protagónico en cómo respondemos al mundo. Si sostienes imágenes mentales de fracaso, miedo, rechazo o escasez, ese sistema activa una señal de alerta constante. Literalmente, tu cuerpo empieza a vivir en modo amenaza, aunque no haya una amenaza real. Y eso impacta el hipotálamo, que regula tu respuesta hormonal. Resultado: cortisol, estrés, bloqueo creativo, fatiga. Tu sistema operativo queda alterado y comienza a buscar confirmaciones externas de ese estado interno. Esto significa que si estás constantemente imaginando escenarios negativos, aunque digas que deseas algo mejor, tu cuerpo no coopera, porque está manifestando desde una base incoherente. Deseo en la superficie, miedo en el fondo. Por eso el autor insiste: manifestar requiere alineación entre pensamiento, emoción y fisiología. Y eso solo ocurre cuando sostienes de forma consciente y coherente una nueva imagen interna, repetida con suficiente claridad y emoción para que el cerebro la registre como real. Y aquí entra una frase que a mí me gusta mucho decir en las comunidades privadas, las cuales de alguna manera llevo, y es: el universo no te da lo que quieres, sino que al final todo se trata de lo que eres. Y lo que tú percibes en tu realidad pues no es otra cosa sino la representación de eso que eres. Así de simple. Hay gente que esto lo entiende, hay gente que le cuesta trabajo, hay gente que de plano no quiere entenderlo. Sin embargo, es así. Y me gustaría que lo aterrizaras de esta manera. Imagina que cada vez que vas a tomar una decisión importante, digamos cambiar de trabajo, emprender, tener una conversación difícil, tu mente genera automáticamente una serie de imágenes donde todo sale mal. Te ves fallando, siendo juzgado, perdiendo dinero, quedándote solo. Aunque tú conscientemente digas: voy a intentarlo, tu sistema nervioso ya recibió la orden: esto es una amenaza. Así que tu energía se retrae, tu respiración se agita y terminas eligiendo lo seguro, lo conocido, lo pequeño. Eso es manifestar, solo que estás manifestando desde lo que tu sistema está entrenado para sostener. Y muchas veces lo que sostiene es una imagen rota de ti mismo. Como te dije antes, el universo, en este concepto de manifestación, tan mágico y tan bonito como muchas veces se predica, no te da lo que quieres, sino lo que eres. En pocas palabras, la imagen que sostienes de ti mismo a lo largo del tiempo. El autor, en su propia historia, cuenta cómo creció en una familia completamente disfuncional. Una madre suicida, un padre alcohólico, pobreza total. El entorno le decía que estaba destinado al fracaso. Pero algo cambió cuando conoció una mujer, una especie de mentor espiritual que también entendía de meditación y entrenamiento mental, que le enseñó a visualizar una versión futura de sí mismo que todavía no existía,
pero que podía sostener internamente. Para esto tuvo que hacer ejercicios diarios, guiados, donde se visualizaba con confianza, con habilidades, en paz. Al principio no creía, pero con el tiempo su sistema empezó a adaptarse a esa imagen interna. Y las decisiones que tomó desde ahí lo llevaron a convertirse en neurocirujano y líder académico. No fue la imagen lo que lo salvó, fue su capacidad de sostenerla, aun cuando todo en su entorno le decía lo contrario. No por nada Wayne Dyer tiene esta frase, ¿no? Lo verás cuando lo creas. Todo empieza en tu mente. Sin embargo, todo depende de cuánto tiempo lo sostengas. De hecho, el autor explica que el cerebro responde más al sistema de representación sensorial y emocional que a ideas racionales sueltas. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que imaginar quiero tener éxito no tiene fuerza si no lo conectas con una emoción, una imagen clara, un entorno, una sensación física. Por eso, él propone que el acto de manifestar no es pasivo, es una práctica. Hay que crear escenas internas, repetirlas, sentirlas y volverlas tan familiares que tu sistema ya no las rechace como fantasía, sino que empiece a integrarlas como posibles, viables y hasta naturales. Obviamente esto requiere constancia, requiere disciplina, requiere ir en contra de lo que puedes tú estar percibiendo como parte de tu realidad y no perder la confianza en ello. O sea, no es una cuestión que se da por arte de magia, sino más bien se trata de entender cómo funciona nuestro cerebro para darle los patrones que lo hacen funcionar en relación a lo que queremos. Sigue analizando toda esta información si es que esto de alguna manera pues está resonando contigo. La próxima vez que digas que estás manifestando, hazte esta pregunta que es brutalmente honesta. ¿Estoy sosteniendo esa nueva realidad con imágenes, emoción y repetición o solo lo deseo como quien compra un boleto de lotería emocional? ¿Tu cuerpo coopera? ¿Tu respiración se alinea con eso que quieres? ¿Tu lenguaje interno refuerza esa imagen? Si no es así, entonces no estás manifestando, solamente estás deseando. Y desear sin entrenamiento mental solo refuerza la frustración de no tener. Es como este concepto de estar deseando desde la escasez. Y entonces, pues adivina qué te llega, lo que de alguna forma estás sintiendo. Para entender mejor este punto, a manera de reflexión, pues considera lo siguiente. La mente es poderosa, pero no por lo que piensa una vez, sino por lo que sostiene todos los días. Y sostener requiere energía, dirección, estructura y práctica. Este libro, Mind Magic o Mente Mágica, no te dice que todo es posible porque sí. Te dice que todo es posible si aprendes a dirigir tu sistema nervioso como un instrumento de precisión. Visualizar sin sostener es como abrir un plano de construcción y nunca poner un solo ladrillo. La pregunta, ¿quieres cambiar tu realidad? Empieza entonces a entrenar tu mente para sostener una nueva visión con tanta fuerza que empiece a sentirse más real que tus recuerdos limitantes. No olvides la enseñanza de este primer punto. Lo que sostienes en tu mente se convierte en tu realidad, pero solo si sabes sostenerlo bien. Pasamos al punto 2 que dice, tu diálogo interno es el hechizo que lanza tu mente todos los días. Hay una trampa silenciosa que todos caemos en algún momento. Creer que lo que nos decimos en la mente no importa, porque nadie lo escucha, entre comillas. Pero lo que no se dice en voz alta es lo que más te programa y lo que más te limita. En este libro, Mind Magic, su autor desmantela esta idea de raíz. Él demuestra que el diálogo interno, esa voz que no calla cuando fracasas, cuando dudas, cuando sientes vergüenza, es la fuente primaria desde donde manifestamos o saboteamos nuestra vida. Lo más brutal es esto. La mayoría quiere manifestar una realidad distinta, pero vive con una voz interna que los trata peor que su peor enemigo, valga la redundancia. Y no lo ven porque ya lo normalizaron. El autor explica que el lenguaje interno activa redes neuronales similares al lenguaje hablado, pero con una diferencia.
El diálogo interno no pasa por filtros sociales, por lo tanto, es más crudo, más directo y más influyente. Cuando te dices internamente, no soy suficiente, esto está muy difícil, seguro lo voy a echar a perder, tu sistema límbico responde. La amígdala activa la respuesta de estrés, el cuerpo se pone en alerta y la corteza prefrontal, la encargada de pensar con claridad, se desconecta. ¿Cuál es el resultado? Te saboteas. No porque no seas capaz, sino porque la historia que te estás contando no te deja actuar desde tu centro. El autor lo llama la jaula invisible, esa narrativa silenciosa que llevamos dentro y que, aunque nadie más escuche, dirige nuestras decisiones, nuestro estado emocional y nuestras expectativas de vida. Imagina que estás por lanzar tu primer, producto digital o tu primer emprendimiento. Ya tienes el conocimiento, tienes la estructura, sabes que puede ayudar, pero días antes de publicarlo, tu diálogo interno empieza. ¿Y si nadie lo compra? ¿Y si me critican? ¿Y si esto no vale algo realmente? Ese diálogo no es casual, es el sistema protegiéndose del juicio externo, pero también es tu cerebro entrenado en una narrativa antigua, la del que tiene que justificar todo, evitar el error, pedir permiso para existir. ¿Y qué pasa después? Pues simplemente no lo lanzas, o lo haces a medias, o lo lanzas pero con una energía tan limitada que no conecta. Ahí no fallaste por falta de intento, fallaste por el hechizo que te repetiste en silencio, porque tu diálogo interno fue más fuerte que tu intención externa. ¿Y cuántas veces esto no te ha pasado? ¿Cuántas veces todo está aparentemente bien, en el plano, ¿no? En el papel. Sin embargo, internamente tienes miedo, tienes temor. Y muchas veces este sistema de protección hace que las cosas simplemente no se den o empieza a reforzar el concepto del sistema de creencias que tienes y entonces puedes pensar, ya ves, ¿por qué lo hice? Mejor no lo hubiera hecho, no sirvo para esto. Tienes que empezar a entender que todo ese diálogo interno, pues simplemente lo único que está haciendo es reafirmar tu narrativa. Fíjate muy bien, estudios de resonancia magnética funcional han demostrado que los patrones de autodiálogo negativo generan respuestas de estrés similares a eventos traumáticos vividos en el pasado. Esto quiere decir que si repites que vas a fallar, tu cuerpo actúa como si yo hubiera fallado. Tu sistema nervioso anticipa la caída antes de que suceda. Y eso no es metafísico, es bioquímico. El autor insiste en que la reprogramación del diálogo interno no es un truco mental positivo, sino un proceso de recuperación de poder interior. Cambiar la forma en la que te hablas es cambiar la forma en la que tu cerebro predice el futuro. Una técnica que propone es la observación activa del lenguaje subconsciente a través de este proceso del journaling o del diario. Pero no escribir lo que piensas, sino escribir lo que te dices en momentos críticos. Así como cuando te equivocas en algo importante, no cumples una meta, alguien te critica, tienes que exponer o liderar. Ahí, en esos momentos, escribe literalmente las frases que surgen en tu cabeza y después léelas en voz alta. La pregunta sería, ¿esa es la voz que quieres que dirija tu vida? Porque si no cambias esa voz, da igual lo que planees, esa voz va a hacerte retroceder. En este libro no se propone silenciar esa voz como lo hacen otros métodos, sino más bien lo que propone es que la comprendas, la logres desnudar y logres reescribirla conscientemente con estructura y práctica. Fíjate muy bien, el autor, siendo ya médico, todavía se sentía fuera de lugar en ciertos ambientes de élite. Había momentos donde su diálogo interno era, no perteneces aquí. A pesar de sus títulos, sus investigaciones y sus logros, la voz de su infancia pobre, de su padre alcohólico y de su madre inestable seguía hablándole. Hasta que comprendió esto.
si no intervenía esa narrativa, la iba a seguir viviendo, aunque ya no fuera real. Entonces empezó a trabajar intencionalmente en cambiar el no pertenezco por mi valor no depende de validación externa. Y lo hacía todos los días, en meditación, en escritura, en visualización. Ese cambio no fue espontáneo, fue entrenado, pero fue la base de todo lo que vino después. Así que te invito a que hagas una pausa. Piensa en esa área de tu vida donde más te saboteas. Relaciones, dinero, salud, propósito. Y hazte esta pregunta. ¿Qué me estoy diciendo constantemente en mi mente sobre esto? ¿Qué me hace dudar, retraerme o justificarme? Anótalo, léelo, no lo ignores. Porque si la voz que habita en tu mente no está a tu favor, entonces estás manifestando desde tu autosabotaje. Y para entender mejor la enseñanza de este punto número 2, considera lo siguiente. Tu diálogo interno es un hechizo, pero no uno mágico, sino más bien uno neurológico. Cada frase que te repites moldea tu percepción, tu emoción, tu energía y tu acción. Este libro lo deja claro. No puedes crear una vida expansiva con un lenguaje interno que te encierra. La próxima vez que quieras avanzar y algo dentro de ti te frene, no luchas con la realidad. Mejor pregúntate, ¿quién está hablando en mi cabeza? ¿Y de dónde aprendí a darle tanto poder? Porque cuando reescribes tu diálogo interno, no solo cambias tus pensamientos, sino que cambias la dirección de tu vida. No olvides la enseñanza de este punto número 2. Tu diálogo interno es el hechizo que lanza tu mente todos los días. Es turno del punto 3 que dice, el cuerpo responde primero, emoción, luego acción, luego realidad. Este punto es clave. Si no lo entiendes, puedes pasar años repitiendo afirmaciones, visualizaciones o mantras y aún así sentirte estancado. ¿La razón? Porque estás intentando manifestar solo con la mente, sin involucrar al cuerpo. Y aquí es donde Mind Magic, o mente mágica, se diferencia de la mayoría de libros sobre manifestación. James Doty, su autor, lo dice claro. El cuerpo no es solo un vehículo, es el instrumento que traduce lo que la mente sostiene en el campo emocional y lo convierte en impulso real. Lo que él plantea es contundente. Antes de cualquier cambio externo, tiene que haber una respuesta emocional interna, y esa respuesta pasa por el cuerpo. No basta con pensar diferente, tienes que sentir diferente. Y para eso tienes que cambiar lo que tu cuerpo está anticipando cada día. El autor explica que el cuerpo humano, especialmente el sistema nervioso autónomo, funciona como un radar emocional. Cuando sostienes una imagen mental cargada de miedo, tu cuerpo reacciona con una cadena bioquímica. Se acelera el corazón, se contrae el diafragma, sube el cortisol. Esto por sí mismo ya te pone en un estado reactivo. Estás hipervigilante, ansioso, defensivo. Y desde ahí, lo que manifiestas no es expansión, sino supervivencia. Ahora bien, ¿qué pasa si entrenas al cuerpo a sentirse seguro frente a esa imagen nueva que quieres construir? Entonces sí, la mente puede mantener el foco, el corazón se abre, el sistema se regula y empiezas a accionar desde otro lugar. Es la diferencia entre querer algo con miedo y crear algo con coherencia. Para entenderlo mejor, vamos con algo que le pasa a mucha gente. Imaginan tener más abundancia, facturar más, crecer su negocio, pero cada vez que tienen que vender, exponer su propuesta o mostrar lo que hacen, su cuerpo entra en pánico. Sienten presión en el pecho, la voz se les corta, empiezan a sudar. No es que no quieran tener éxito. Lo que sucede es que su cuerpo no se siente seguro en ese escenario.
y eso es lo que el cerebro registra como verdad. El autor habla de esto como un conflicto entre intención y fisiología. Puedes tener las mejores ideas del mundo, pero si tu sistema está operando en modo amenaza, vas a rechazar inconscientemente todo lo que te expone, porque tu cuerpo no está alineado con tu visión. Entonces, ¿qué sugiere el autor? Regular el sistema antes de intentar manifestar. No desde lo místico, sino desde lo neurobiológico. Y para esto recomienda 3 herramientas. Número 1, la meditación compasiva. No es para calmarte nada más, es para que el cuerpo empiece a registrar que estar presente no es una amenaza. El autor lo respalda con estudios de resonancia cerebral que muestran que la práctica de compasión activa regiones como la ínsula anterior y el córtex cingulado, que están ligadas a la empatía, la autorregulación y la resiliencia emocional. La segunda herramienta, respiración consciente. La respiración lenta y rítmica activa el nervio vago, que es el principal regulador del sistema nervioso parasimpático. Esto permite que el cuerpo salga del modo defensa y entre en modo regeneración. Desde ahí, sí puedes visualizar, planificar, ejecutar. La tercera herramienta, visualización con anclaje corporal. No basta con imaginar el resultado. Hay que imaginarlo mientras el cuerpo está relajado, respirando lento, sintiéndose seguro. Solo así, la mente empieza a asociar esa imagen con bienestar y no con tensión o autoexigencia. Vamos a compartir una historia del propio autor. Él menciona que en su adolescencia, cuando su entorno era caótico, aprendió meditación no como una práctica espiritual, sino como una forma de resetear su sistema nervioso. Él mismo lo cuenta. Durante los años más duros de su vida, cada vez que visualizaba un futuro diferente, su cuerpo se tensaba, lo rechazaba, lo saboteaba. Fue hasta que aprendió a relajar su cuerpo antes de imaginar su futuro que su mente pudo sostener esa visión sin colapsar. Ese pequeño cambio, primero cuerpo, luego mente, luego visión, fue lo que lo llevó a poder sostener emocionalmente su camino hacia la medicina y después a ocupar cargos de alto impacto en universidades como Stanford. Antes de que empieces a repetir una afirmación o visualizar un resultado, hazte esta pregunta clave. ¿Mi cuerpo está en estado de apertura o en modo defensa? Porque si tu cuerpo no está en calma, tu mente va a crear desde la carencia, la presión o la ansiedad, y manifestar desde ahí no es manifestar, es sobrevivir con aspiraciones bonitas. Seguramente lo habrás experimentado. Si tienes un problema el cual te quita la calma y haces afirmaciones o líneas de pensamiento en función de corregir ese problema, pero tú no te sientes en este momento, digámoslo así, con la sensación de que ese problema estuviera resuelto, pues lo que está sucediendo es precisamente lo que dice el autor. Estás tratando de manifestar desde la escasez. Y esto, pues lo único que conlleva es repetir el patrón que no quieres. Para comprender mejor la enseñanza de ese tercer punto, considera lo siguiente. El cuerpo es el primer filtro entre lo que deseas y lo que creas. Si no aprendes a calmar tu sistema nervioso, vas a rechazar las oportunidades que tú mismo generes. Este libro nos recuerda que manifestar no empieza en la mente, empieza en el cuerpo. Y eso significa que el trabajo real no es pensar más positivo, es enseñar al cuerpo que no tiene que protegerte de lo que quieres vivir. La emoción es la puerta de entrada, la acción es la consecuencia y la realidad es el resultado coherente entre ambas. No olvides la enseñanza de este punto número 3. El cuerpo responde primero, emoción, luego acción, luego realidad. Llegamos al punto 4 que dice, no es lo que te pasó, es como tu cerebro lo interpretó. Este punto es crucial. Te libera
o te condena? ¿Por qué muchas personas no viven la vida que desean? Esto no es porque no puedan, sino porque su mente está anclada a una historia que ya no es real, pero que sigue sintiéndose verdadera. James Doty, el autor, lo deja muy claro en este libro Mind Magic. Dice, los recuerdos que definieron tu infancia, tus errores, tus traumas o tus fracasos no tienen poder en sí mismos. El poder lo tiene la interpretación emocional que tu cerebro construyó alrededor de ellos. Y esto, dicho por un neurocirujano, no es un discurso motivacional, es anatomía aplicada. El autor explica que la memoria no es un archivo estático, es una reconstrucción emocional guiada por la narrativa interna del momento. Esto significa que lo que recordamos no es exactamente lo que sucedió, sino cómo nuestro sistema emocional, principalmente el hipocampo y la amígdala, lo codificó. Por eso hay gente que revive sus fracasos como si hubieran sucedido ayer. No porque estén sucediendo, sino porque su cerebro los actualiza emocionalmente cada vez que se conectan con esa narrativa. Esto también explica por qué a veces repetimos las mismas decisiones, los mismos vínculos, los mismos patrones, incluso sabiendo que nos hacen daño. Simplemente porque seguimos leyendo el presente con el lente emocional del pasado. Entendamos esto con un ejemplo. Conozco gente brillante que no se expone públicamente, que no comparte lo que sabe, que se sabotea al momento de crecer y que jura que es por perfeccionismo o por humildad, todo esto entre comillas. Pero lo que realmente hay detrás es una historia no resuelta, una infancia donde ser visible era peligroso, donde ser notado generaba críticas, castigos o abandono. Entonces, aunque hoy tengan herramientas, formación y propósito, su cerebro sigue protegiéndolos como si tuvieran 7 años. Esa interpretación emocional del pasado sigue activando miedo en el presente, aunque la realidad ya sea completamente distinta. El autor lo explica así. Si el recuerdo está cargado de dolor no integrado, el sistema nervioso lo toma como amenaza actual. Y desde ahí no se puede manifestar nada nuevo, porque sigues decodificando la realidad con un software emocional desactualizado. Y aquí nos podemos ir a una historia del mismo autor. Y esta historia es muy honesta. Él creció rodeado de abandono. Su madre tenía intentos suicidas. Su padre era alcohólico. Vivían con inestabilidad total. Sin embargo, logró convertirse en médico neurocirujano y referente mundial. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Él mismo lo reconoce. Hubo un punto donde se dio cuenta que si seguía definiéndose por lo que vivió, nunca iba a salir de ahí. Así que empezó a trabajar en una idea clave. Mi pasado me forma, pero no me define. Y fue a través de prácticas como el mindfulness, la visualización y el entrenamiento del foco emocional que logró resignificar sus heridas sin negarlas. No las borró, las resignificó. Y eso fue lo que le permitió sostener una narrativa diferente, más grande que su historia personal. ¿Cuántas veces nosotros quedamos atrapados precisamente en la narrativa del pasado? Acuérdense de esta frase, mi pasado me forma pero no me define. Si nosotros no comprendemos esto, vamos a seguir estancados en ese lugar donde no queremos estar, dejándonos sucumbir por ese miedo que simplemente nos ancla a una versión de nosotros que no es la que queremos que forme parte de nuestra realidad. Sin embargo, tenemos que hacer el trabajo. Y aquí viene una clave muy importante. Cuando resignificas una experiencia, es decir, cuando cambias la interpretación emocional que le das a algo que viviste, el cerebro no solo entiende algo diferente, sino que reescribe literalmente las conexiones sinápticas asociadas a ese recuerdo. Eso es plasticidad cerebral en acción. Y eso es manifestar desde una versión actualizada de ti mismo. Y aquí viene un ejercicio práctico para poder asimilar esto mejor. Pregúntate con honestidad,
¿Qué historia personal estoy usando como excusa para mantenerme pequeño? ¿Qué interpretación emocional sigo cargando como si fuera identidad? Y luego, lleva esto más lejos. ¿Es verdad lo que me sigo contando? ¿O es una verdad vieja que ya no tiene lugar en quien soy hoy? Porque muchas veces no necesitas cambiar tu vida entera. Solo necesitas dejar de contártela como si fueras la víctima de un capítulo que ya terminó. Esto es algo que solamente tú podrás responder. Y para entender de una manera más concisa la enseñanza de este punto número 4, considera lo siguiente. El libro Mind Magic nos recuerda que lo que te pasó puede doler, marcarte o incluso condicionarte, pero el dolor no te encierra, la interpretación sí. Y esa interpretación es editable, es decir, la podemos modificar, la podemos también entrenar y la podemos reprogramar. No eres lo que viviste, eres lo que decides hacer hoy con la historia que tu mente sostiene. Y eso sí cambia todo. No olvides la enseñanza de este punto número 4. No es lo que te pasó, es cómo tu cerebro lo interpretó. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al quinto y último punto de este análisis, que dice: la compasión no es debilidad, es poder regenerativo. Cuando escuchas la palabra compasión, probablemente lo primero que venga a la mente es algo suave, emocional, incluso blando. Pero lo que el libro Mind Magic, Mente Mágica, plantea es todo lo contrario. La compasión no es un accesorio espiritual, es una estrategia neurobiológica de alto rendimiento. El autor James Doty, desde su posición como neurocirujano e investigador, demuestra que la compasión, especialmente la que diriges hacia ti mismo, tiene un impacto directo sobre tu sistema nervioso, tu percepción de control, tu capacidad de regenerarte y sí, también sobre tu habilidad para manifestar. El autor explica que cuando sentimos compasión genuina, es decir, no falsa, activamos circuitos cerebrales distintos a los que usamos en estados de juicio, comparación o autoexigencia. Específicamente, se activa el córtex prefrontal medial, que está relacionado con la autorregulación, el enfoque y la toma de decisiones complejas. También se activa la ínsula anterior, que participa en el procesamiento emocional y la empatía. Al mismo tiempo, disminuye la actividad de la amígdala, que es el centro de alerta y miedo. Esto baja el cortisol, regula la presión arterial, estabiliza el ritmo cardíaco y te saca del modo supervivencia. ¿Te das cuenta? No es emocionalismo, es fisiología. La compasión, cuando se practica, literalmente reconfigura tu biología para que puedas estar más presente, más estable y más enfocado. ¿Y qué tiene que ver esto con manifestar? Pues todo. Porque no puedes manifestar desde un sistema colapsado. No puedes sostener una visión expansiva si tu mente sigue creyendo que tienes que castigarte, exigirte o lastimarte para avanzar. El autor plantea algo radical. La mayoría de las personas no manifiestan lo que desean porque siguen viviendo con una voz interna que les niega el permiso de recibirlo. Y esa voz, como vimos antes, solo se calla cuando aprendes a tratarte con compasión, no como excusa, sino como enfoque. Y aquí un ejemplo para comprenderlo todavía mejor. Conozco personas hiperdisciplinadas, brillantes, estructuradas, que cada vez que fallan en algo pequeño, se despedazan por dentro. Pierden un cliente, se equivocan en una presentación, no cumplen una meta y el diálogo interno se vuelve tóxico. ¿Qué estúpido eres? ¿Cómo pudiste fallar otra vez? Así nunca vas a llegar a nada. Ese tipo de reacción, que puede parecer incluso motivadora en algunos casos, en realidad activa el mismo sistema de estrés que usarías si estuvieras siendo atacado físicamente. Y eso
repetido día tras día mata tu energía, tu creatividad y tu capacidad de sostener nuevas realidades. El autor lo dice tal cual: sin compasión, el sistema entra en desgaste crónico. Y no importa cuánto quieras manifestar, no tienes los recursos internos para sostenerlo. El autor tiene su propia historia y es sumamente contundente. En uno de los capítulos más personales del libro, el autor habla de cómo, ya siendo exitoso, perdió gran parte de su fortuna por malas decisiones financieras. En vez de caer en la culpa y el odio hacia sí mismo, activó lo que él llama el músculo de la compasión. Se habló con amabilidad, observó sus errores sin evadirlos, pero sin autodestruirse. Y desde ahí, con un sistema nervioso regulado, pudo reconstruir su vida, sus proyectos, su sentido de propósito. No fue con disciplina militar, fue con compasión estratégica. Y aquí te voy a compartir una clave que te recomiendo mucho que le implementes. Esto tomado directamente del libro. El autor sugiere practicar meditaciones compasivas guiadas, donde la intención no es solo respirar o relajarte, sino dirigir pensamientos de comprensión hacia uno mismo. Frases como: puedo cometer errores y aún así ser valioso. Puedo sentir miedo sin que eso me controle. Puedo tratarme bien incluso cuando me equivoque. Estas frases, cuando se sostienen con intención, cambian la química interna del cuerpo. Y lo más potente, crean nuevas vías neuronales que te permiten responder desde la calma, no desde el castigo. Y aquí te voy a comentar algo que vale la pena que lo consideres todavía para afianzar más todo esto. Imagínate un niño que tiene miedo porque le fue mal en la escuela. Vamos a suponer reprobó una materia o simplemente no obtuvo la calificación que quería. Y tiene mucho miedo de lo que su padre puede decir. Imagínate lo que para él va a significar que cuando muestre la calificación, el padre, en lugar de castigarlo o gritarle, insultarlo, hacerlo sentir mal, etc., simplemente comprenda la situación y sea comprensivo con él. Y sea compasivo también ante la situación y ante el sufrimiento que el hijo puede tener. Y le diga frases como: puedes cometer errores, esto no te define. No pasa nada si esto no resultó, se puede volver a intentar. No te trates de esa manera, porque al final esto no es lo que tú eres. ¿Se dan cuenta cómo la carga y el peso que este niño puede tener simplemente se disipa? Esto no tiene que ver con que después sea falto de responsabilidad o simplemente se vuelva hacia el lado opuesto. No, simplemente es entender el concepto, cómo la compasión hacia nosotros mismos puede cambiar toda nuestra narrativa, porque esa energía de culpa, esa energía tóxica, esa energía pesada que muchas veces nos mantiene estancados, se disipa y entonces podemos avanzar, fluir, como incluso se menciona en este libro de Carol Dweck, del estado mental o mindset, bajo un estado mental de crecimiento, disfrutar el proceso, expandirnos, avanzar, pero sin este miedo, sin este temor o simplemente sin esta cuestión fija de obtener una expectativa puntual. Todo esto te lo dejo precisamente para que trates de aterrizarlo a tu propia situación. Y te voy a compartir una reflexión práctica que puedes hacer cada vez que sientas que a lo mejor una situación te está rebasando y sobre todo te estás sintiendo pues no merecedor o simplemente que no eres suficiente. Cuando te encuentres en una situación de este tipo, haz una pausa y piensa: ¿qué parte de ti estás atacando constantemente? ¿Qué error del pasado no te has perdonado? ¿Qué versión tuya sigues rechazando en silencio? Ahora imagina que tratas a esa parte tuya con la misma compasión con la que tratarías a alguien que amas de verdad. No para justificarte,
sino para liberarte. Porque a veces lo que más te está bloqueando no es la falta de recursos, sino que es la falta de amabilidad contigo mismo. Y para entender mejor la enseñanza de este punto número 5, vamos a reflexionar lo siguiente. El libro Mind Magic revienta el mito de que la compasión es un lujo emocional. Nos recuerda que la compasión es una herramienta de poder biológico que te ayuda a regularte, a reconstruirte y a manifestar desde un sistema fuerte, no roto. No es debilidad, es maestría emocional. Y la verdadera magia sucede cuando dejas de atacarte por tu pasado y empiezas a cuidarte para sostener tu futuro. No olvides la enseñanza de este punto número 5. La compasión no es debilidad, es poder regenerativo. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Después de revisar este libro, Mind Magic, Mente Mágica, lo que me queda claro es esto. Manifestar no es una idea esotérica, ni una moda de redes sociales. Es neurociencia aplicada con intención emocional. No se trata de visualizar y esperar. Se trata de entrenar a tu mente, reeducar a tu cuerpo, reescribir tu historia interna y sostener nuevas realidades como si ya fueran parte de ti, antes de que el mundo las confirme. Y eso no es teoría, es disciplina mental. Una disciplina que no te exige ser perfecto, sino consciente. El autor James Doty lo vivió en carne propia. No escribió este libro desde una torre de marfil académica. Lo escribió desde la experiencia real de haber crecido entre el caos, de haber vivido el dolor, el autosabotaje, el desarraigo, la caída financiera y aún así haber transformado su mente en un campo fértil para nuevas posibilidades. Y ese es el mensaje con el que quiero cerrar este análisis. Tu mente no está rota, solo está mal entrenada. Tu historia no es una condena, es materia prima. Tu cuerpo no es un obstáculo, es la herramienta que puede ayudarte a reprogramarte si lo sabes escuchar. Y la compasión, que muchos subestiman, no es una emoción blanda, es la base neurológica para sostener tu grandeza sin autodestruirte. Y aquí va un aporte final para todos aquellos que están revisando este contenido. Si sientes que estás atrapado entre lo que deseas y lo que vives, si sabes lo que quieres pero no logras sostenerlo sin derrumbarte, si has probado de todo y nada parece funcionar, tal vez lo que necesitas no es aprender más, sino soltar las narrativas rotas que tu mente sigue repitiendo sin filtro. Tal vez lo que necesitas no es más esfuerzo, sino más presencia. Y tal vez la única razón por la que tu realidad no cambia es porque tu mente todavía no se siente segura de dejar atrás lo que ha usado por años para protegerse. El libro Mind Magic, Mente Mágica, no te promete milagros, pero sí te muestra que la verdadera magia empieza el día que decides que ya no vas a vivir como si fueras una víctima pasiva de tu historia interna. Y con eso cerramos este análisis. Si este contenido te hizo pensar, cuestionar o simplemente te dejó con la sensación de que sí hay una salida más profunda, entonces ya cumplió su propósito. Porque a veces lo que más necesitas no es motivación, es comprensión profunda de cómo funciona tu mente y lo que puedes lograr con ella si dejas de jugar en su contra. Y tengo un mensaje final para los que quieren más que solo inspiración. Si este análisis te movió algo por dentro, si sentiste que algún punto te confrontó, te aclaró o te recordó quién puedes llegar a ser cuando entrenas tu mente con intención, entonces quiero que no se quede solo en una buena escucha. Preparé una guía de implementación basada en este libro, para que no solo entiendas Mente Mágica, Mind Magic, sino que lo apliques de verdad en tu día a día. No es otra plantilla motivacional, es una guía práctica, con acciones, ejercicios y estructura mental
para reprogramar desde el cuerpo, el foco y el lenguaje interno. Pero ojo, no la comparto con cualquiera. Esta guía está pensada para quienes están listos para tomar acción real, no solo consumir contenido. Entonces, ¿qué tienes que hacer para recibirla? Número 1. Dale me gusta a este contenido para que llegue a más personas que lo necesitan. 2. Comenta, quiero la guía de implementación para saber que estás listo para pasar a la acción. Y 3. Comparte en los comentarios cuál fue el punto que más resonó contigo y que vas a poner en práctica a partir de hoy. Solo las personas que cumplan con estos 3 pasos van a recibir el enlace directo a la guía. Porque así como la mente se entrena con intención, también se filtra con claridad quien está realmente comprometido. Te hago la pregunta. ¿Listo para dejar de repetir ideas y empezar a vivir desde una mente entrenada? Si es así, es tu momento y te leo en los comentarios. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en un siguiente análisis.